Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. En el último año, las entradas irregulares de inmigrantes a nuestro país se han incrementado en un 115%. Y ya saben, sobre todo a través de la conocida como Ruta Atlántica y que afecta sobre todo al archipiélago canario por su cercanía al continente africano. Hoy el presidente de esa comunidad de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a pedir ayuda y sobre todo, al ver la inacción gubernamental, ha dicho que llevan mucho tiempo esperándola. Parece triste decirlo, pero llevamos 30 años con este fenómeno, lamentando fallecimientos, situaciones absolutamente dramáticas con adultos, con menores, con mujeres, con niños, con niñas, y 30 años después ni Europa ni España da una respuesta. 30 años después Canarias está igual de sola. Se queda sola Canarias, se quedan también solas las comunidades autónomas que intentan ayudar a Canarias y también las que sufren una mayor presión migratoria. En Ceuta lo vemos también, en Andalucía, Comunidad Valenciana, en Baleares, lo estamos viendo con imágenes que llegan sobre todo de esos cayucos a las costas españolas. Otra cosa es que hablemos también del aeropuerto de Madrid-Barajas, también por donde entran cantidad de inmigrantes irregulares. Pero hoy lo que nos estamos fijando sobre todo es en el continente africano, donde suelen esas personas acudir a Europa, a la Unión Europea, a través de nuestro país y en esas embarcaciones. Bueno, ya saben que el problema que tenemos en España, esa presión migratoria, no es algo nuevo, no lleva un año, no lleva 2, no lleva 5, estos últimos con el gobierno de Pedro Sánchez al frente, sino que llevan muchos años, lo decía Clavijo, por eso me interesaba que lo escucharan, más de 30 años, ¿no? Y lo que vemos estos días es a un presidente del gobierno marcándose una agenda internacional con una mini gira africana para hacer algo o para que parezca que hace algo. Luego veremos los frutos que podemos recoger de todo lo que está sembrando estos días. Sus paradas ya las conocen, Mauritania, Gambia y Senegal, donde pues ha ido a estrechar lazos, a mostrar buena voluntad en forma de cooperación, de dinero, inversiones en materia de energía verde, dinero, pero también para darles puestos de trabajo a las personas que quieren venir a nuestro país, a España. Ahora se lo cuento. Pero, ¿qué pasa con los niños? Ellos no vienen a trabajar, ¿no? Eso no es inmigración regular, con un contrato. ¿O es que sus padres quieren un futuro mejor para ellos y nuevas oportunidades que en sus países no se dan? Claro. ¿Qué papel juegan las mafias en todo ello? Claro, ¿qué van a hacer con las mafias? Esto es lo que Clavijo se preguntaba hoy. Efectivamente, tiene que ser regular, tiene que ser gestionada y desde luego tenemos que tratar de evitar que las mafias no solo se enriquezcan, sino tener que lamentar que cada 45 minutos muera un inmigrante intentando llegar a nuestras costas. Pero claro, eso se tiene que hacer no solo de discurso, sino se tiene que hacer con cuestiones concretas, ¿no? Con cuestiones concretas. Y con cuestiones, claro, las mafias no las acaban de inventar, hace 3 meses. Llevan ya unos cuantos años. Y este ejecutivo ya estaba en la Moncloa. Pero ahora es cuando, por lo menos con esta gira nos quieren dar a entender que se están tomando decisiones. Lo que le podemos decir al señor Clavijo es que de momento ni una cosa ni la otra. Ayer Sánchez estuvo en Mauritania, hoy en Gambia y luego esta noche se va a dirigir hacia Senegal. Ayer en Mauritania compareció ante la prensa junto al presidente de aquel país, Mohamed Cheikh El Ghazouani, para explicar una serie de acuerdos con ese país que además colinda con Mali, un país que está en guerra desde hace 12 años y que sin embargo el Ejecutivo cree que ahí es donde está el problema principal. Es decir, que los cayucos que salen de Mauritania con destino a Canarias vienen sobre todo con personas que huyen de la guerra de Mali. Un conflicto bélico en ese país vecino de Mauritania que ha hecho que en este último acojan 20.000 refugiados malienses que tratan de huir de los atentados terroristas yihadistas, del hambre y de la guerra. En 2014, ya con la guerra en Mali, en la ruta canaria se registraron 300 inmigrantes que salieron de Mauritania. 300. Este año 22.000, en lo que va de año. Es un récord increíble y esto va en aumento, fíjense, en 10 años, En 10 años. Bueno,
Todo esto lo ha llevado a Sánchez ayer a hacer una comparecencia en esa visita a Mauritania, una declaración sin preguntas, por cierto, de 7 minutos, donde explicó que la inmigración no hay que entenderla como un problema, sino como una necesidad. De ahí que firmara un refuerzo de colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Entendemos que las mafias. Esto lo dijo ayer, ¿no? Esto es algo que hoy también ha querido repetir desde Gambia. Juntos tenemos un objetivo común, salvar vidas en el mar y atajar a esas mafias que explotan a las personas que tienen un deseo legítimo de prosperar. Nuestros países firmarán un memorando de entendimiento sobre la migración circular. Esta nueva iniciativa pretende facilitar una migración segura, ordenada y regular que beneficiará tanto a nuestros países como a nuestros ciudadanos respectivos. Claro, habla de una inmigración que sea ordenada, ¿no? Es decir, se está refiriendo a que se sigan firmando acuerdos en materia de inmigración circular. Esto no es más que la contratación temporal de trabajadores inmigrantes para diferentes sectores, un contrato en origen, ¿no? Esto ya se hace con Mauritania, pero también con otros países como Marruecos, Senegal, y luego también en Iberoamérica, Colombia, en Honduras, Ecuador, Argentina y Uruguay. Pero Sánchez, desde ayer, lo que está promocionando es que se haga más, ¿no? Y hoy lo que ha hecho desde Gambia es unir además a ese país a esta lista, ¿no? Para buscar esos acuerdos en busca de trabajadores. Dijo ayer además que esto es un asunto de pura racionalidad, porque claro, necesitamos trabajadores y trabajadoras que sean inmigrantes en nuestra economía para, entre otras cosas, sostener el sistema de la seguridad social. Necesitamos también que funcione el sistema de pensiones. Por tanto, necesitamos más mano de obra. Así que, dijo Sánchez, que para España la inmigración es riqueza, desarrollo y prosperidad. Esto está muy bien, pero claro, efectivamente tiene que ser de una manera ordenada y no el colapso al que estamos asistiendo en estos últimos años, ¿no? Para lo cual el Ejecutivo está haciendo más bien poco o nada. Fíjense, el Ejecutivo ayer dijo que íbamos a necesitar entre 200 y 250.000, o sea, entre 200.000 y 250.000 trabajadores hasta el año 2050 para poder mantener el estado de bienestar en España. Y eso que en 2024, dice, ha habido ya 20.000 personas que han participado en este proyecto de migración circular. Quédense con el nombre. Esto es lo de los trabajadores, ¿eh? Esto nos puede servir de estímulo para el futuro, que vengan a trabajar, ¿no? Y además dice que sean las empresas las que cada vez muestren más interés en las contrataciones, por ejemplo, estivales, o en función de la época del año en la que se necesite más mano de obra. Por ejemplo, en el campo, lo recuerdan, ayer lo escuchamos, el sector agrario reclamando, oigan, ¿por qué no se ponen en contacto con nosotros desde el Ejecutivo, que necesitamos muchos trabajadores? Bueno, pues en ese sentido es el que van las declaraciones de Pedro Sánchez. Y esto, claro, el Partido Popular lo ha interpretado como un efecto llamada. Esta mañana su presidente Alberto Núñez Feijóo en Twitter le ha reprochado a Sánchez que haya ido a África a promocionar a España como destino, en lugar de ir a combatir las mafias. Es verdad que ayer no fue tan claro como hoy en el tema de las mafias a la hora de hablar. Dice Feijóo, estamos yendo al revés que la Unión Europea. Y asimismo, bueno, ha defendido que quien venga a España tiene que tener un contrato de origen, una carta, además, de cumplimiento de las leyes españolas. No ha sido el único en el Partido Popular que ha hecho este discurso. Maite Loureiro, buenas tardes. Buenas tardes. El PP acusa a Pedro Sánchez de improvisar en un asunto tan delicado como la política migratoria y advierte del efecto llamada que va a provocar el anuncio de traer a 250.000 africanos a España en plena llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas. Reaccionaba a primera hora Feijóo en X y lo hacía después Miguel Tellado en una entrevista en Es la Mañana de Federico. Es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal, irregular, inmigración que gestionan mafias que ponen en peligro las vidas de personas dentro de pateras y que causa
cientos de muertes de las que Pedro Sánchez se corresponsabiliza después de hacer ese llamamiento. Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas. Tellado marcaba también distancias con Vox en un asunto del que la formación de Santiago Abascal ha hecho bandera. Al PP no le chantajea a nadie, no nos puede chantajear ni Vox ni tampoco el Partido Socialista del Gobierno, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todos estamos muy cansados de los maximalismos, ¿no? Ni el gobierno de Sánchez tiene más humanidad que los demás, ni Vox es el único partido preocupado por la inmigración irregular en nuestro país. Y por lo tanto nuestra postura es la de la responsabilidad. Creo que hace falta una política migratoria seria. El choque a cuenta de este tema se produce cuando el Gobierno prometió al presidente de Canarias negociar con el PP la reforma de la ley de extranjería, que los de Feijóo rechazan apoyar si no acepta sus medidas para combatir la inmigración irregular en su conjunto. Gracias, Maite. Claro, ahí está una de las claves, la ley de extranjería. Una de las claves para el Ejecutivo, que entiendo que confía mucho en el buen quehacer de Pedro Sánchez en esa mini gira africana, acompañado, por cierto, de la ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, de Elma Saiz, a la que hemos visto hoy en un segundo plano ahí en Gambia. Pero en lo que tiene que ver con el reparto de menores inmigrantes no acompañados, una vez ya han llegado a nuestras costas, sobre todo de Canarias, ahí es donde hablan de la ley de extranjería. O sea, ellos creen que todo lo que está consiguiendo Pedro Sánchez en materia de cooperación y de dinero y de hablar también de cómo pueden ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de aquellos países, esto es suficiente y en España solamente habría que fijarse en el reparto y con esto ya se soluciona todo el problema. Bueno, en el PSOE se sienten, yo diría que acorralados, acorralados en este momento porque dicen, oye, si todo lo estamos fiando, en el caso de España, a la modificación de la ley de extranjería para repartir a los menores y el PP no nos quiere hacer caso, pues nada, no tenemos ni siquiera un plan B. Lo que hacen hoy es atacar con fiereza a Feijóo. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Exteriores y también la ministra de Vivienda. Y el Partido Popular vemos que está corriendo detrás de Vox en lo que es un discurso xenófobo, alarmista y sobre todo que intenta dividir a una sociedad como es la española. Es un tuit que muestra una bajeza moral que no se puede permitir el jefe de la oposición. Está superando la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad utilizar la migración para hacer política. Por tanto, lo que espero es que a estas horas el señor Feijóo se esté arrepintiendo ya de ese tuit y que, siguiendo sus palabras, borre su cuenta para no volver a cometer una irresponsabilidad tan grande. Una irresponsabilidad tan grande, claro, hablan de bajeza, de irresponsabilidad, de que son xenófobos, de que son racistas, de que están convirtiéndose en Vox. Esta es la manera que tiene el Partido Socialista de defender también sus políticas. Y otro de los asuntos, claro, es que fíjense, y solo por terminar con la ley de extranjería, Álvarez hoy coge y se mete con el Partido Popular por no aprobar su reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, cuando se lo llevamos diciendo todo el verano. Hasta media hora antes a los populares no les pasaron el borrador. O sea, ¿cómo iban a votar a favor si no han buscado consenso ni diálogo en ningún momento? Solamente imposiciones que no llevan a ningún sitio. Por eso los populares presentaron una batería de medidas que no sabemos cuánto efectivas podrían ser. Pero tiene que haber un entendimiento, tiene que haber un diálogo, el cual sí existe en el Ejecutivo con otros partidos, ¿no? Sobre todo los que quieren romper con la unidad de España. O sea, Álvarez se mete con el Partido Popular por no apoyar la ley de extranjería, pero no se mete con Junts, que hizo lo mismo. Claro, no vaya a enfadar aún más a la fiera de Nogueras. Ahí no, ahí el discurso se olvida, se disipa. Claro, no es un objetivo a abatir. Y luego, y ya con esto terminamos el relato de lo que está consistiendo la política migratoria de este Ejecutivo socialista. Pedro Sánchez, hoy desde Gambia, bueno, desde el puerto de Banjul, donde le hemos visto que pronunciaba unas palabras en inglés, luego en español, allí mismo hay que decir que en Gambia hay un destacamento de la Guardia Civil que está cooperando con las autoridades de Gambia para frenar la salida de cayucos rumbo a Canarias. Y en ese sentido, Sánchez les ha querido dar las gracias. Soy consciente de que en estos últimos meses estamos viviendo situaciones especialmente complejas y por esa razón
quisiera una vez más felicitaros especialmente por las últimas operaciones llevadas a cabo también con las autoridades gambianas y que han contribuido a evitar la salida a la mar y una más que probable muerte de muchas personas. Así que gracias a vuestra impecable labor, la Guardia Civil y la Policía Nacional son instituciones enormemente conocidas y yo diría también reconocidas en Gambia. Claro, es que fíjense, gracias a la Guardia Civil, al destacamento que hay de la Guardia Civil en Gambia, se ha evitado la salida de 14 cayucos. Es un repunte. Por eso España o Sánchez lo que hace también es fijarse en ese país, aunque la mayoría de embarcaciones que llegan a Canarias provienen de Mauritania. En segundo lugar, de Senegal. En tercer lugar, de Gambia, ¿no? Y por eso, Sánchez les ha querido dar las gracias. Porque claro, hay 92 agentes de la Policía Nacional y de Guardia Civil que están realizando labores de cooperación. Hay más de 40 en Mauritania, prácticamente el mismo número que en Senegal y 9 en Gambia. Y por eso, pues les quiere dar las gracias. Aunque las autoridades africanas dicen, bueno, lo que queremos es que haya más efectivos. Está bien, hay que aumentar la cifra de efectivos, pero también necesitamos medios materiales para que seamos más autónomos. Eso es, algunas informaciones, fuentes policiales, que es lo que aseguran a periódicos como La Vanguardia en el día de hoy. Pero hay que recordar que Fernando Grande Marlaska ya el año pasado dijo que había que intentar hacer todo lo posible para que no llegaran tantas embarcaciones a nuestras costas. Y que para ello, había que hacer un despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mayor, ¿no? Con un avión, con más vigilancia marítima, y que gracias a todo ello, a finales de 2023, con todo ello frenaron el 46% de las salidas. Dijeron, se interceptaron 59 cayucos con 7.000 personas a bordo, que se evitó que muchas de ellas pudieran ahogarse. Así que ese es otro de los frentes de actuación con el que pretenden cambiar el rumbo de la inmigración irregular en nuestro país, y que después, a partir de las 6, comentaremos en el tiempo de la tertulia. Ahora cambiamos de tema y les hablamos también de la cada día más complicada mayoría que tiene el Gobierno para poder sacar adelante sus proyectos, la cual, por cierto, nos deja hoy varios capítulos que debemos leer. Hablamos de esa minoría parlamentaria. El primer capítulo con el que nos encontramos en la prensa es el que tiene que ver con un enfado supino, el de José Luis Ábalos, el exministro de Fomento, de Transportes, más de 30 años en el Partido Socialista estuvo, y el pasado mes de febrero la ejecutiva del PSOE le apartó. Por tanto, pasó al grupo mixto, porque no renunció a su escaño. De algo tenía que vivir, ¿no? Así nos lo dijeron. El motivo de esa separación no fue más que la investigación de las personas de su confianza, la detención incluso de ellas en la compra de mascarillas de manera fraudulenta y de manera masiva durante el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020. En un enriquecimiento ilícito de los que vendían y colocaban esas mascarillas en la administración en un momento en el que los concursos públicos brillaban por su ausencia. Y los amiguismos y los tejemanejes se convirtieron en el modus operandi en aquel momento de sufrimiento y angustia por un virus que no conocíamos y que provenía de China. Agentes de la UCO, de la Guardia Civil, ya en febrero detuvieron a la persona de confianza de Ábalos. Él mismo le nombró miembro del Consejo de Administración de Renfe en 2019. Hablamos de Koldo García Izaguirre. El caso Koldo, de ahí coge el nombre. Lo detuvieron en Alicante, aunque después lo soltaron, pero le acusaban de un presunto delito de corrupción relacionado con ese cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas en ese momento de emergencia. No fue el único, hubo 19 personas más que fueron detenidas, entre ellas estaba Víctor Aldama, el presidente de Zamora Club de Fútbol, acusadas de tráfico de influencias, de cohecho y de pertenecer a una organización criminal. Ya en ese momento saltaron las chispas entre Ábalos y el PSOE, con Pedro Sánchez y con la portavoz de los socialistas, Esther Peña. Vamos a recordarlo. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir
mi honor como diputado y como persona. Y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Estoy segura, sin ninguna duda, que hará lo mejor para el Partido Socialista. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas. Malos compañeros, en el PSOE, que le daban ya por amortizado y no querían que le salpicara un nuevo caso de corrupción. Pero claro, los negocios en la compra de esas mascarillas venían de ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es lo que se está investigando, ¿no? En el de Transportes y en el de Sanidad, así como en otras comunidades autónomas, como la que gobernaba la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, es decir, en Baleares. Bueno, ¿qué ocurrió desde febrero? Ábalos, en ese momento, una vez sale ya del grupo parlamentario socialista, él dijo que iba a mantener su puesto de diputado en el Congreso, ya no bajo la batuta del PSOE, sino que se iba a ir al grupo mixto, pero que dijo, yo no quiero ser un problema para la mayoría parlamentaria del gobierno, yo voy a seguir las orientaciones del voto del Grupo Socialista. Así ha estado hasta ahora. Momento en el que Óscar Puente ya ha finalizado esa auditoría interna, el ministro de Transportes, dentro del Ministerio, y ha concluido que Ábalos lo hizo mal. Esto ya se lo contamos, esto fue el pasado viernes. Esto es lo que ha desencadenado el enfado de Ábalos. Lo que ha dicho esa auditoría interna de Puente son básicamente dos afirmaciones, ¿no? Las conclusiones a las que se ha podido llegar con esa auditoría. Que no se cumplieron los requisitos mínimos exigibles para realizar esa compra de mascarillas por el procedimiento de emergencia. Y luego, por otro lado, no se justifica a la adjudicataria escogida para la compra, porque dicen que los requisitos exigibles en ese tipo de expedientes no se cumplieron en su integridad. Por eso, la auditoría dice, vamos a plantear algunas medidas de mejora, vamos a reforzar los controles en el Ministerio, vamos a prevenir posibles casos de fraude en el futuro, y así parece que lo están combatiendo ellos. Pero esto salpica de lleno a los ministerios de Pedro Sánchez, sobre todo al de Fomento, al de Transportes. Esto le llevó a Puente el viernes a cesar al subsecretario del Ministerio y al presidente de Adif en su momento. Y este señalamiento, porque Puente los da por culpables, esto es lo que ha enfadado ya muchísimo a Ábalos. En una entrevista hoy en 4, un canal en el que él es colaborador, viene a decir que esto ha sido una cacería y que el hecho de ponerla en marcha esta auditoría, encargándosela a una unidad del Ministerio, carece de toda legitimidad y que no han tenido los despedidos derecho a la defensa. El respeto al derecho de defensa, que en este caso hay varios investigados, pues tampoco existe. Yo no sé si a la gente que se le interrogó, más que entrevistó, se le interrogó, le hubieran dicho cuál era la finalidad de ese interrogatorio y que iba a ser publicado, tampoco sé si exactamente hubieran actuado de la misma forma, ¿no? Bueno, de ahí que además haya querido enviar un aviso a navegantes. Las cosas han cambiado y probablemente en su voto también. No voy a entrar en una situación ni de contradicción ni de represalia en absoluto. Bueno, simplemente lo que he dicho es que no voy a tener una actitud seguidista como hasta ahora, que incluso aunque no incurría en indisciplina, porque efectivamente estoy fuera del Grupo Parlamentario Socialista, por lo tanto estoy fuera de la disciplina, pero hasta ahora había tomado una actitud absolutamente seguidista. Pues nada, una piedra más en el camino del gobierno, no solo en materia de corrupción, que es lo que se está investigando, sino también por lo que ha ocurrido en el Ministerio de Sánchez. Un problema más. Bueno, el segundo capítulo que tiene que ver con esa minoría, en este caso con lo que ocurrió ayer en la Diputación Permanente del Congreso, la encargada de reunirse cuando no hay actividad parlamentaria. Como saben, el Gobierno consiguió salirse con la suya para no tener que dar explicaciones ni sobre el concierto catalán, ni sobre Venezuela, ni sobre los trenes, ni sobre inmigración, nada, absolutamente nada. Eso sí, fue por la mínima, tras varios empates
en las propuestas realizadas por el Partido Popular, que es el que ha metido presión para escuchar, entre otros, a María Jesús Montero sobre el cupo catalán en la Cámara Baja, entre otras comparecencias. Aquí hoy vemos nuevos rifirrafes, Uno lo vemos en el enfoque que le ha dado el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que se ríe de los que piensan que su salvación milagrosa de ayer fue, muestra en realidad una debilidad parlamentaria en su gobierno. La realidad fue que ayer el Gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió todas. Esta es la realidad. El Gobierno de España lleva más de 6 años gobernando bien España, sacando políticas adelante y además dando estabilidad a nuestro país. Con un Congreso con fuerzas políticas muy diferentes, donde conseguimos llegar a acuerdos con fuerzas distintas a nosotros, siempre priorizando el interés general, el interés de los ciudadanos. Por eso llevamos 6 años gobernando bien y dando estabilidad a nuestro país. Y lo hacemos porque somos un gobierno dialogante, porque ponemos por delante los intereses de la ciudadanía y los intereses de la política que queremos llevar a cabo. Y esta es la realidad de nuestro país y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, diga lo que diga el señor Bolaños, ayer por la mínima, por una serie de abstenciones, no tuvieron que dar explicaciones. O sea, por un lado, gracias a Podemos, a la secretaria general, a Ione Belarra, que se abstuvo, fenomenal por un lado, pero por otro lado, ahí también entró al quite el PNV, Aitor Esteban, con lo que tiene que ver con Venezuela, Claro, los PNVistas rechazaron respaldar al Partido Popular y eso que condenan lo que está haciendo el régimen chavista, pero claro, no les gustó cómo lo están abordando los populares, diciendo que no tenía sentido que convocaran a la Diputación Permanente cuando ya quedan pocos días para que vuelva la actividad parlamentaria, o sea que la convocatoria ellos no la consideraban urgente. Pero claro, la pelea dialéctica ha llegado después en las redes sociales, porque el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, criticó esa incoherencia de los del PNV, porque rechazan el régimen de Maduro, pero luego no apoyan la comparecencia de Sánchez en el Congreso, y Aitor Esteban luego publicaba el siguiente tuit, decía: a vosotros, al PP, Venezuela os importa una higa, simplemente la utilizáis para fisurar el bloque del gobierno. Dice, si con tuits como este queréis lograr el voto del PNV a futuro, lo lleváis mal. Torpe, que eres un torpe. Ya con los calificativos, a Tellado. Claro, Tellado, encima ya le insultas, pues ya se viene arriba. Le ha contestado después en X diciendo que el PNV en Madrid se ha convertido en el encubridor del gobierno de Sánchez para evitarle comparecencias parlamentarias y que para eso ha quedado el PNV, que no está representando a los vascos, esa actitud servil, muy torpe. Aitor, le repite en este caso Tellado. Así que bueno, se ha quedado un buen día, sí. Y luego el tercer capítulo tiene que ver también con el cupo catalán. Esa muestra más de la falta de apoyos que el gobierno puede tener si se atreve a contemplarlo modificando la ley de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, en el Congreso de los Diputados. Ni en Sumar hay unanimidad siquiera por el sí, por apoyar el concierto catalán. Bueno, hoy lo que ha ocurrido es que después de la Diputación Permanente de ayer, por la que se acordó que María Jesús Montero no tiene por qué dar explicaciones de momento en el Congreso sobre el cupo, para aclararnos qué es lo que se ha firmado realmente, pues hoy en el PP han aprovechado su mayoría en el Senado para forzar esa comparecencia. Lo explicaba su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García. Queremos que informe sobre el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de manera bilateral y fuera del sistema de financiación de las comunidades autónomas a cambio de lo mismo, de la presidencia de ella y de que Sánchez siga en el poder. Y Montero huye del Congreso, pero no podrá huir del Senado. Porque los españoles quieren saber qué ha negociado, qué ha acordado el Gobierno con Esquerra Republicana. Bueno, así que eso es lo que han hecho esta mañana. Han registrado una solicitud de comparecencia urgente de María Jesús Montero en el Senado, que se va a unir también a la moción en esa misma Cámara para rechazar el cupo catalán y que se une también a todas las propuestas que van a hacer mociones e iniciativas en todos los ayuntamientos españoles. Y luego el cuarto capítulo sobre esas minorías, pues los vemos a cuenta de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ya nos dijo ayer, tras el Consejo de Ministros, que querían presentarlos para el 2025, que ya están manteniendo conversaciones este verano para presentarlos en septiembre y para votarlos. Bueno, pues esa mayoría parlamentaria de la que presumen flaquea. Se lo venimos contando desde hace tiempo, pero el Ejecutivo a veces lo reconoce y a veces no. Rubén Fernández.
Buenas tardes. El Gobierno no las tiene todas consigo. En Moncloa y Ferraz siempre negaron lo que parecía evidente, que era incompatible un gobierno de Sánchez con un ejecutivo de Illa. Por activa y por pasiva negaron que Junts se fuese a descolgar de esa mayoría Frankenstein que el PSOE armó para la investidura. Ahora, con la tercera bofetada parlamentaria de los de Puigdemont en 2 meses, el escepticismo crece en el entorno de Sánchez. Ya nadie se atreve a aventurar qué es lo que pasará en los próximos meses. La orden es la de preparar y presentar unos presupuestos. Lo ha repetido hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno va a presentar unos presupuestos para resolver problemas de la gente y son los grupos parlamentarios los que tendrán que decidir si quieren mejorar esa vida de las personas, sumarse a unos nuevos presupuestos generales del Estado o si están a lo suyo. Y si están a lo suyo tendrán que preguntar y tendrán que explicar a los ciudadanos pues por qué no desean que nuestro país afronte los problemas de la ciudadanía. En privado, el escepticismo se apodera de los socialistas incapaces de dar por hecha la aprobación de las cuentas. Incluso ya se desliza un argumentario al que se acogerían en caso de derrota parlamentaria. Si se prorrogasen los presupuestos serían unas cuentas nuestras, aseguran fuentes del Ejecutivo. Hasta ahora nadie quería mentar una posible prórroga, incluso se enmarcaba la de 2024 como algo excepcional. El matiz es importante porque Sánchez en 2019 adelantó unas elecciones al ver que Esquerra tomaba unas cuentas y el Gobierno iba a una segunda prórroga. Ahora se marca la distancia con aquella situación porque recuerdan aquellos presupuestos que se iban a prorrogar seguían siendo de Rajoy. Gracias, Rubén. Hacemos ahora una pequeña pausa y seguimos contándoles más noticias. En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio. Y vamos con más asuntos hablando de corrupción porque hoy Libertad Digital desvela en exclusiva las primeras consecuencias después de que el pasado lunes comparecieran ante el juez los patrocinadores del máster de la esposa del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. Comparecencias en las que apuntaron a un nuevo objetivo. Se trata de David Sanza, un corredor de seguros amigo de Pedro Sánchez que ahora podría ser citado a declarar, al menos así lo va a intentar la acusación. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Cuenta nuestro director adjunto, Carlos Cuesta, que Ignacio Mariscal, CEO de Reales Seguros, afirmó ante el juez que él no tenía contacto previo con la mujer de Sánchez, pero que fue David Sanza, un corredor de seguro bastante conocido en el mercado, el que les puso en la línea de actuación de Begoña Gómez. Después de que Begoña Gómez se reuniese con el rector de la Universidad Complutense, con Joaquín Goyache, Sanza contactó en el verano de 2020 con Mariscal para concretar una reunión con la esposa del presidente del Gobierno que se saldó con el patrocinio de la aseguradora. Según el consejero delegado de Reales Seguros, fue la propia esposa del presidente del Gobierno quien planteó la posibilidad de aportar financiación a la cátedra, pese a ser la Complutense la entidad con la que se firmaba el acuerdo de patrocinio. De esta forma, las acusaciones particulares solicitan ahora la comparecencia ante el magistrado de David Sanza. Y mientras tanto en el Partido Popular siguen dando bandazos, porque si hace 2 días fue el portavoz Borja Semper el que rechazara por completo llamar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado, hoy el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho en los micrófonos de La Mañana de Federico que no se descarta nada. Vamos poco a poco conociendo distintas informaciones y por lo tanto nosotros no descartamos nada y el listado de personas citadas en cada comisión se puede ampliar llegado el caso. Y por lo tanto nosotros lo que sabemos es que en España hay un gobierno acorralado por la corrupción, un gobierno que tiene que dar explicaciones y que desde luego no quiere darlas ni en sede judicial ni en sede parlamentaria. Y cambiamos de asunto. En economía, hoy las acciones de Talgo han subido en la apertura de la jornada bursátil casi un 2% hasta rozar los 4 euros. Es un repunte que se da después de que ayer se hundiesen las acciones del fabricante ferroviario español tras conocerse que el Gobierno ha vetado la oferta pública de adquisición que el grupo húngaro Magyarwagen iba a lanzar por el 100% de su accionariado. La Junta de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa rechazó ayer la OPA en una reunión extraordinaria al considerar que conllevaría
riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público. Posteriormente, el grupo húngaro Magyar-Vágon anunció que iniciaría acciones legales tanto en España como en la Unión Europea para defender su oferta de compra sobre Talgo. Sin embargo, hoy el Gobierno se defiende de las críticas recibidas por la denuncia que va a presentar el grupo húngaro. En declaraciones a los medios, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que España sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Nosotros ayer tomamos la decisión en el Consejo de Ministros de no autorizar la operación sobre Talgo para defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España. Y esos fueron los motivos. Lo hicimos porque Talgo es una empresa estratégica, por supuesto lo hemos hecho conforme al derecho nacional, al derecho español, pero también al derecho europeo. España es un país muy atractivo para la inversión extranjera, lo demuestran las cifras de los últimos años, pero cuando tenemos que decir que no a una operación por la protección de los intereses de España y de la seguridad nacional, lo hacemos. Y vamos con más asuntos porque la fiesta mayor de Granollers en Barcelona ha arrancado con polémica después de que uno de los grupos organizadores, el de los Blaus, haya programado y realizado, que es lo peor, un taller para niños sobre técnicas aplicadas de guerrilla urbana. Así lo han llamado, es literal. La actividad se produjo en la tarde de ayer y en los vídeos que rápidamente se han difundido en las redes sociales vemos cómo menores de edad lanzan una especie de cócteles molotov, están simulados obviamente, a un muñeco vestido de policía. Sindicato de los Mossos d'Esquadra y el PP han presentado una querella en la Fiscalía Superior de Cataluña contra la alcaldesa de Granollers, la socialista Alba Barnusel, por los delitos de odio y de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. La querella remarca que el taller estaba promovido por el propio ayuntamiento debido a que previamente el programa de fiestas con la actividad estaba colgado en la web del órgano de gobierno de la localidad. Sin embargo, el ayuntamiento ha emitido un breve comunicado en su web mostrando su apoyo a la fuerza de seguridad y poniendo de manifiesto que la corporación desconocía el contenido de dicho acto. Por su parte, el grupo organizador de los Blaus, en su cuenta de X, también se ha defendido de las críticas, asegura que en ningún caso ha querido ofender a los cuerpos de seguridad y que simplemente se trataba de un acto lúdico en el marco de la fiesta, es lo que ha publicado en la red social. Aún así, el grupo Blaus no ha emitido ninguna disculpa y achaca la polémica a una mala interpretación de la gente. Y estamos también muy pendientes de Venezuela, porque justo en el día en el que se cumple un mes del fraude electoral del régimen chavista, la capital del país se va a convertir esta tarde en el epicentro de la disputa por dos resultados. A lo largo de la jornada, las calles de Caracas serán el escenario de una doble movilización, Esther. Por un lado, la oposición se dispone a llevar a cabo la mayor protesta hasta la fecha contra lo que considera un fraude electoral y por otro, los seguidores del chavismo están llamados a congregarse para celebrar la falsa victoria del dictador Nicolás Maduro. Todo ello mientras este martes la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado en la red social X la detención del abogado Perkin Rocha, asesor jurídico de la principal coalición antichavista. María Corina ha asegurado que su compañero ha sido secuestrado por el régimen de Maduro, que pretende doblegar, desenfocar y aterrar a los venezolanos. Y mientras tanto, el dictador Maduro ha anunciado cambios en su gabinete. Entre los nombres más sonados, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que va a ser el vicepresidente y ministro de Justicia e Interior. Por otro lado, la que hasta ahora era la ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, ya la reconocen porque además tuvo que pasar por el aeropuerto de Barajas, no sabemos bien para qué. Bueno, estará al frente de la cartera de petróleo. Maduro ha justificado esos cambios como parte de una renovación para acoplar la fuerza del gobierno popular, ha dicho, a la etapa que se ha abierto ahora. Una etapa en la que todavía no se ha confirmado la victoria del dictador debido a que el régimen continúa sin publicar las actas electorales de Venezuela. La comunidad internacional sigue rechazando la imposición de Maduro como ganador de las elecciones y pide que se verifiquen los resultados con la publicación de las actas. Así lo ha transmitido también desde nuestro país el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Cuando se celebran unas elecciones, lo más normal es que las actas de todas las mesas estén publicadas y la oposición pueda verificarlas. Mientras eso no sea posible, nosotros no vamos a reconocer ningún resultado, ninguna victoria. No es posible que se nos ofrezcan unos porcentajes que nadie sabe muy bien cómo se han alcanzado y por lo tanto no habrá un reconocimiento de esa victoria, supuesta victoria electoral. Y vamos ahora con la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Empezamos con una noticia de última hora por la imputación por blanqueo de capitales a la pareja de Negreira, porque le encontraron 3 millones de euros, como contamos en Libertad Digital. Sí, el pasado 5 de agosto lo adelantó nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que habían localizado 3 millones de euros en las cuentas bancarias de Ana Paula Rufas, que es la pareja de
Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante tantos años, ¿no?, en la época de Villar. Y bueno, pues ahora la noticia que hemos conocido hoy, según el Confidencial, es que han imputado a Ana Paula Rufas, teniendo en cuenta la procedencia de estos 3 millones de euros, pues por su profesión y por el patrimonio que tiene la pareja de Negreira, pues son sospechosos esos 3 millones, así que de momento el juzgado la ha imputado. Bueno, hablamos también de la Liga, la victoria anoche del Barça en el debut de Dani Olmo, con un resultado de 1-2 contra el Rayo Vallecano, y hoy el turno para el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Español. Pues así es, victoria del Barça en Vallecas, 1-2, se adelantaba el Rayo, pero le daba la vuelta el equipo de Hansi Flick al marcador en la segunda parte, goles de Pedri y de un Dani Olmo que ha empezado con muy buen pie en este nuevo Barça de Flick, y también empate sin goles en el Mallorca-Sevilla. Por cierto, que expulsaban a Saúl con roja directa porque, según el acta arbitral, le habría dicho al colegiado: eres malísimo. Hoy también tenemos una apasionante jornada con varios partidos. Tenemos pues ya encuentros a las 7 de la tarde. Vamos a repasar esa agenda. A las 7 de la tarde, como digo, en San Mamés, Athletic Bilbao-Valencia, y a la misma hora duelo entre recién ascendidos, Valladolid-Leganés, a las 9:30 de la noche. Otros 2 encuentros, Real Sociedad-Alavés, derbi vasco. Y a la misma hora en el Civitas Metropolitano, Atlético de Madrid Español, con ganas de ver la afición colchonera al conjunto de Diego Pablo Simeone con los nuevos refuerzos, y pueden llegar todavía más. Así que buenos movimientos los que está haciendo el equipo rojiblanco en este mercado de verano. Ya para mañana 2 encuentros, a las 7 Girona-Osasuna y a las 9:30 de la noche Las Palmas-Real Madrid. Bueno, mucho trabajo se va acumulando. Guillermo, muchísimas gracias. Un saludo. Placer, hasta luego. En Casa de Herrero, Es Radio.